algo estaba golpeando la nave. A 320.000 kilómetros de la Tierra, solos en una cápsula metálica del tamaño de una autocaravana pequeña, los 4 astronautas de Artemis II oyeron un ruido que no encajaba. No venía de dentro de la cabina. No era el zumbido de los ventiladores, ni el clic de las válvulas, ni el suave murmullo de los depuradores de aire que llevaban 2 años memorizando. Venía del otro lado de la pared. De fuera, donde, según todas las leyes de la física que habían aprendido, no debería poder existir ningún sonido. Esta es la historia de lo que oyeron, de lo que pudo ser, y de por qué forma uno de los patrones más extraños de toda la historia de los vuelos espaciales tripulados. Durante 10 días de abril de 2026, la NASA llevó a 4 personas más lejos de la Tierra que ningún ser humano antes. Su nave era una cápsula Orión, a la que la tripulación había llamado Integrity. Su comandante, Reid Wiseman, era un capitán retirado de la Marina, que había volado a la Estación Espacial Internacional una década antes. A su lado iba Victor Glover, el piloto, y la primera persona racializada en salir de la órbita baja terrestre. Christina Koch, especialista de misión, ya había pasado más días seguidos en el espacio que ninguna mujer antes de ser asignada a este vuelo. El cuarto asiento era para Jeremy Hansen, antiguo piloto de caza de la Real Fuerza Aérea Canadiense, el primer no estadounidense en viajar más allá de la órbita terrestre. Juntos, empujaron la presencia humana hasta unos 407.000 kilómetros de casa, batiendo el récord de distancia que mantenía el Apolo 13 desde 1970. Fue el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja en más de medio siglo. Casi todo lo que habrás leído sobre él habla del triunfo. El sobrevuelo lunar, el amerizaje frente a San Diego, el esperado regreso al espacio profundo. Lo que probablemente no habrás leído es lo del silencio. Y lo que el silencio hacía a veces. El espacio en sentido estricto es silencioso. Ahí fuera no hay aire que lleve las vibraciones de una molécula a otra. Una bomba podría estallar a 3 metros de tu ventana en el espacio profundo y no oirías nada a través del vacío. Pero sí podrías oír algo a través de tu nave. Porque una nave no es silenciosa. Una nave es una fina carcasa metálica rodeando una bolsa de atmósfera presurizada. Y esa carcasa habla. Se dilata. Se contrae. Chasquea, cruje. Y cuando algo la golpea, aunque sea microscópico, toda la estructura resuena como una campana. Y todos los astronautas de dentro lo oyen de punta a punta. Eso era lo que afrontaban los 4 tripulantes de Artemis II mientras viajaban hacia la Luna. Para entender por qué un ruido fuera de la cabina inquietaría incluso al astronauta más veterano, hay que entender qué es en realidad esa cabina. El módulo presurizado de Orión tiene un volumen habitable de unos 9 metros cúbicos. Más o menos como una furgoneta grande. 4 adultos, sus asientos, sus trajes, su comida, sus herramientas y todo el equipo de soporte vital comparten ese único tubo. Las paredes entre ellos y el vacío tienen varias capas, pero en los puntos más finos se miden en centímetros. Al otro lado, vacío, radiación, temperaturas que pasan de un sol abrasador a 200 grados bajo cero en la sombra. Y dispersa por la ruta entre la Tierra y la Luna,
una fina granizada de polvo y fragmentos de roca, algunos más pequeños que un grano de arena, viajando a decenas de kilómetros por segundo. Un grano de arena a esa velocidad tiene la energía cinética de una bala de rifle y no avisa antes de llegar. Ahora imagina que estás dentro de esa furgoneta. Tu único contacto con casa es una señal de radio con más de un segundo de retraso en cada sentido. Has ensayado cada alarma. Conoces el sonido del depurador de dióxido de carbono, los clics de las válvulas, el siseo de los puertos de los trajes. Sabes, con esa intimidad que solo desarrollan los astronautas, cómo debe sonar tu máquina. Y entonces, oyes algo que no está en la lista. Ese es el momento en que tu entrenamiento se encuentra con tus instintos. Y tus instintos, muy bajito, empiezan a gritar. La tripulación de Artemis II no fue la primera en vivirlo. Fue la última de un linaje largo y extraño de seres humanos que llevaron su atmósfera a un lugar que no tiene ninguna y descubrieron que su nave seguía haciendo ruidos que no podían explicar. Vuelve a octubre de 2003. Sina está lanzando su primer taikonauta, un piloto de caza llamado Yang Liwei, en una cápsula monoplaza llamada Shenzhou 5. Está solo. Es el primer ser humano que su país envía por encima de la atmósfera. Y todo el programa depende de que no muera delante del mundo. Completa su primera órbita. Y entonces lo oye. Un golpe. Lento. Hueco. Deliberado. Como si alguien golpeara por fuera un cubo de hierro con un martillo de madera. Años después contó a la BBC que no lograba saber de dónde venía. No venía de dentro de la cabina. Nada. El programa espacial chino se tomó la cuestión lo bastante en serio como para avisar a futuras tripulaciones Shenzhou antes del lanzamiento. Para que lo sepáis, a veces podéis oír golpes. Es normal. Creemos. La propia descripción de Yang, dada en entrevistas años después, es la parte que se queda contigo. Dijo que el sonido no parecía venir de dentro de la cabina. Tampoco parecía venir de fuera. Parecía venir de la propia pared. Como si el metal que lo separaba del vacío hubiera desarrollado una voz. Miró por la escotilla, revisó los paneles que podía alcanzar, no encontró nada. Luego hizo algo que todo ser humano aislado acaba haciendo cuando lo desconocido no se explica. Decidió que estaba bien. Completó el resto de sus órbitas con aquel sonido como compañía, y cuando volvió a la Tierra como un héroe, trajo la pregunta consigo. Otros astronautas chinos, en vuelos posteriores, también dijeron haberlo oído. La misma descripción, la misma incertidumbre, el mismo encogimiento de hombros. Vuelve aún más atrás, a mayo de 1969. El Apolo 10 es el ensayo general del alunizaje. Tom Stafford, John Young y Eugene Cernan bajan con el módulo lunar hasta 15 kilómetros de la superficie y luego vuelven a subir. Al pasar por detrás de la Luna, totalmente incomunicados de la Tierra, sus radios captan un extraño... Lo describen como música del espacio exterior. Inquietante, de otro mundo. Lo mencionan en las grabaciones, algo nerviosos, algo divertidos, claramente sin querer descartarlo como si nada. La NASA mantuvo aquel audio clasificado durante décadas. Cuando al fin se hizo público, los ingenieros explicaron que casi seguro era una interferencia de radio entre el módulo lunar y el módulo de mando. Dos transceptores funcionando en frecuencias cercanas y creando un patrón de batido. Una explicación limpia, puede que la correcta. Pero los astronautas de entonces no tenían esa explicación. Solo tenían el silbido. Avanza otra vez a 2024 y 2025 en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas del problemático vuelo de prueba de la Starliner de Boeing dijeron oír un extraño sonido pulsante por los altavoces de la nave.
un ruido que Control de Misión acabó atribuyendo a realimentación de audio en el sistema de comunicaciones. Antes de eso, en 2003, 2007 y 2011, varias tripulaciones de la estación informaron de golpes, clics y estallidos sin explicar que parecían venir del casco. La mayoría acabaron explicándose por tensión térmica. Cuando la estación entra y sale de la sombra de la Tierra cada 90 minutos, el metal se contrae y se expande y libera esa tensión con pequeños chasquidos mecánicos. La mayoría, no todos. Ese es el linaje al que se unieron Weissman, Glover, Koch y Hansen cuando subieron a bordo de Integrity. No eran ingenuos. A todos los astronautas se les avisa, de forma oficial y extraoficial, de que su nave va a hacer sonidos que nunca han oído. A todos se les dice que esperen golpes, toques, zumbidos y crujidos. Y todos, por mucho que entrenen, acaban oyendo uno que no encaja con el aviso y sienten cómo un pequeño animal primitivo, en algún rincón de su sistema nervioso, se queda rígido. Entonces, ¿qué pudo ser el sonido de Artemis II? Empieza por la explicación más probable. Flexión térmica. Integrity era una nave hecha de aluminio, titanio, materiales compuestos y recubrimiento ablativo. Todo unido en un único recipiente presurizado. Mientras la cápsula rotaba en lo que la NASA llama control térmico pasivo o modo barbacoa, distintas partes del casco pasaban por cambios extremos de temperatura. En el lado del Sol, muy por encima de los 100 grados Celsius. En la sombra, muy por debajo de cero. El metal se expande al calentarse y se contrae al enfriarse. Y no lo hace de forma suave. Lo hace en pequeñas liberaciones bruscas, como el hielo al quebrarse en un estanque en invierno. Cada liberación envía una vibración por el casco y dentro de la cabina presurizada, esa vibración se convierte en sonido. Los ingenieros lo saben desde hace 60 años. Lo incorporan al diseño, avisan a las tripulaciones y aún así, cada vez que ocurre, el oído humano lo interpreta como algo deliberado, algo intencionado. Porque el oído humano evolucionó en un planeta donde un golpe repentino solía significar que otro animal intentaba entrar. Luego está la segunda posibilidad: impactos de micrometeoritos. El espacio entre la Tierra y la Luna no está vacío. Está salpicado de polvo. Fragmentos de asteroides, restos de antiguas colas de cometas, partículas de origen solar, incluso diminutas lascas de roca expulsadas de la superficie lunar por impactos de hace miles de millones de años. La mayoría son más pequeñas que un grano de arroz. Algunas más pequeñas que un grano de arena, pero todas se mueven a velocidades extraordinarias. Cuando algo del tamaño de una semilla de amapola golpea el casco de una nave a 15 o 20 kilómetros por segundo, la energía liberada es enorme. Puede vaporizar la partícula al contacto, dejar un cráter microscópico en la piel exterior y mandar una onda de choque por toda la estructura. Para la tripulación, esa onda suena como un golpecito seco. A veces como un golpe más fuerte, a veces como algo que no pueden identificar bien, solo la sensación de que la nave se ha movido un poco, como una casa que se asienta. Orión está construida para aguantar esos impactos. Su casco incluye capas de blindaje separador diseñadas para romper las partículas entrantes antes de que alcancen el recipiente presurizado. Los ingenieros calculan la tasa esperada de impactos antes de cada misión y fijan umbrales para decidir qué cuenta como preocupante. Unos pocos impactos pequeños en 10 días no solo son posibles, son estadísticamente inevitables. La cuestión nunca es si te van a golpear, es si el golpe que recibas será uno que puedas ignorar. La tercera posibilidad es más mundana y en cierto modo más interesante. La propia nave. Por las paredes de Orión pasan bombas, válvulas, ventiladores, giróscopos y decenas de sistemas mecánicos y eléctricos que se encienden y se apagan según programas que la tripulación no siempre ve en tiempo real. Una válvula de propelente abriéndose en el módulo de servicio europeo acoplado detrás de la cápsula puede transmitir una vibración por la estructura que, dentro de la cabina, suena como un toque deliberado en el casco, una rueda de reacción acelerando, una bomba de refrigerante entrando en marcha, un cierre moviéndose por carga térmica.
Cualquiera de esas cosas puede producir un ruido que, para un tripulante intentando dormir en una cápsula silenciosa, parece venir de fuera. Porque, en cierto sentido, venía de fuera. Venía de la parte de la nave que queda fuera del volumen presurizado donde están sentados. Esta es la parte de los vuelos espaciales que casi nunca sale en las noticias. La mayoría de cosas que los astronautas viven como anomalías no son anomalías. Son la nave haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, de una manera que el sistema nervioso humano no fue diseñado para interpretar bien. Pero aquí viene la parte que mantiene atentos a los planificadores de misión. No siempre sabemos qué explicación corresponde a cada sonido. Los golpes de Yang Liwei nunca se han resuelto de forma definitiva. El silbido del Apolo 10 tiene una causa probable, no segura. Los distintos clics de la ISS tienen explicaciones, en plural, porque nadie puede demostrar qué mecanismo produjo un evento concreto después de que haya pasado. Cuando un astronauta te dice que oyó algo, puedes darle una lista de culpables probables, pero casi nunca puedes decirle cuál fue el responsable exacto del ruido que lo despertó a las 3 de la mañana, en una lata metálica a 400.000 kilómetros de cualquiera que pudiera ayudar. Eso es lo que heredó Artemis II. No solo el legado técnico del Apolo, de Shenzhou y de la ISS, sino también el sonoro, la extraña verdad de que el vacío es silencioso y las naves no, y quienes vuelan dentro de ellas tienen que aprender la diferencia entre una nave hablándose a sí misma y una nave intentando decirte que algo va mal. Hay algo casi humano en ello. Compras una casa vieja y durante las primeras semanas no puedes dormir porque cada viga que se asienta suena como pasos. Al cabo de un mes, dejas de notarlo. Tu cerebro ha construido una biblioteca de lo normal. Los astronautas pasan por el mismo proceso, pero con mucho más en juego. La primera vez que oyen un golpe, se quedan helados. Para el 6º día, apenas lo registran. Para el 10º, cuando vuelven a sus asientos para la larga caída a casa, los ruidos ya forman parte de la textura de estar allí, como el olor de la cabina o la forma en que la luz se refleja en la visera del casco de un compañero. Lo que nunca desaparece del todo es la pregunta: ¿eso fue un chasquido térmico? ¿Fue una mota de polvo del tamaño de una peca golpeando el escudo térmico? ¿Fue una válvula actuando en algún lugar fuera de la vista? ¿O fue algo para lo que aún no tenemos nombre? Todo astronauta que ha volado lo suficiente como para oírlo ha hecho a su manera las paces con no saber. Yang Liwei acabó llamando sus golpes un fenómeno normal. La tripulación del Apolo 10 se rió de su música fantasma el resto de sus vidas. Los astronautas de Artemis II probablemente harán lo mismo. Se sentarán en sofás de programas de televisión, alguien les preguntará qué les sorprendió más del viaje y quizá mencionen la vista, o el silencio, o cómo se veía la Tierra por la pequeña ventana redonda. Probablemente no empezarán hablando del ruido, pero estará ahí, en el fondo de sus mentes, la noche en que oyeron algo al otro lado del casco. Ese segundo exacto en que su entrenamiento decía una cosa y sus cuerpos decían otra. Hay una razón por la que esta historia importa más allá de sí misma. Cuanto más lejos enviamos personas, más las enviamos a tramos cada vez más largos de sonido sin explicar. Un viaje a Marte no dura 10 días. Son de 6 a 9 meses de ida, una estancia en la superficie, y otros 6 a 9 meses de vuelta. Un viaje completo se mide en años. Cada HUD de la nave, cada HUD de micrometeorito, cada HUD misterioso, se oirá 1000 veces en la oscuridad por tripulaciones que no pueden dar media vuelta. La carga psicológica de los ruidos inexplicables en un entorno cerrado es algo que las agencias espaciales estudian en serio. Tienen que hacerlo. Es una de esas variables silenciosas que deciden si una misión de larga duración acaba con todos aún funcionando o con un tripulante perdiendo poco a poco el contacto con lo real. La NASA y otras agencias hacen misiones análogas precisamente por eso. Encierran tripulaciones en hábitats simulados durante meses. En el desierto, en la Antártida, en el fondo del océano, y observan qué les pasa a las personas que oyen sonidos sin explicación en habitaciones metálicas cerradas y sin salida. Los resultados se repiten en los estudios. El sueño empeora, la sospecha aumenta, los desacuerdos pequeños se hacen grandes.
Las tripulaciones que mejor lo llevan son las que aprenden pronto a nombrar los ruidos en voz alta, a hablar de ellos abiertamente, a archivarlos como conocidos y seguir adelante. Las que peor lo llevan son las que se guardan las preguntas. Ese es el verdadero legado de los sonidos extraños oídos en Artemis II, en Shenzhou 5, en el Apolo 10 y en la ISS. No son historias de fantasmas, son datos de entrenamiento. Cada toque registrado, cada golpe anotado, cada informe de un astronauta que Control de Misión archiva como evento acústico inexplicado, contribuye a una comprensión que crece despacio. ¿Cómo se siente de verdad ser un ser humano viviendo dentro de un recipiente metálico sellado, rodeado de nada? Aún estamos en los primeros capítulos de esa comprensión. Apenas unas 650 personas han ido alguna vez al espacio. Casi todas se quedaron en órbita baja terrestre. Unas pocas decenas fueron a la Luna. Ahora, con Artemis II ya escrita en los libros, hemos empezado a enviar gente de nuevo al espacio profundo, y la banda sonora de ese entorno se está grabando otra vez, con oídos que nunca la habían escuchado. Integrity ha vuelto a la Tierra. La cápsula está siendo inspeccionada. Cada cráter de micrometeorito en su casco exterior será fotografiado, medido y catalogado. Cada pequeña anomalía registrada durante el vuelo será cruzada con la telemetría. En algún lugar de esos registros habrá un momento en el que uno de los 4 tripulantes miró a otro y dijo: ¿Has oído eso? Y la respuesta fue sí. Puede que nunca sepamos exactamente qué oyeron. La versión honesta de esta historia no es que los astronautas de Artemis II se encontraran con algo sobrenatural en el espacio. No fue así. La versión honesta es más difícil y más interesante. Se encontraron con algo normal, en el entorno más extremo que ningún ser humano ha visitado en medio siglo, y descubrieron por sí mismos lo que todos los astronautas antes que ellos han descubierto: la línea entre un sonido rutinario de una nave y el ruido más inquietante de tu vida no la dibuja la física, la dibuja tu sistema nervioso, en la oscuridad, a 320.000 kilómetros de cualquiera que pueda decirte que todo va bien. Enviamos a 4 personas más lejos que nunca. Volvieron con fotografías, con datos, con historias, y con el recuerdo de un sonido que en algún momento de las horas tranquilas entre el tercer y el 10º día de vuelo hizo que los 4 dejaran lo que estaban haciendo y escucharan. No a Control de Misión, no entre ellos, a la pared. Porque algo al otro lado de la pared había hablado primero. Y eso, más que cualquier imagen de la Tierra encogiéndose detrás de ellos, es lo que se siente en realidad en el espacio. No silencioso, no vacío, no seguro como es seguro nuestro planeta. Solo lo bastante tranquilo como para que cuando tu nave habla no tengas más remedio que escucharla. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.